para Mariana no puede conectar. Pues entonces resulta, muchachos, que la epistemología es esa rama de la filosofía que se encarga de preguntarse, bueno, pero yo cómo sé cosas, como que yo cómo hago para saber. Entonces hay diferentes ramas de la epistemología y no solamente se preocupan por eso, sino que es que resulta que precisamente la epistemología tiene una característica y es que el conocimiento que ella estudia es el conocimiento científico. Entonces, por ejemplo, esa pregunta que le hice a Melissa de ¿tú cómo sabes que te gusta el derecho? Pues fue una pregunta malintencionada, porque es que resulta que ella no tiene forma de saber a partir de la epistemología ya cómo sabe que le gusta el derecho. Ella de pronto decidió estudiar derecho, pues no sé, que le gustaba, le llamaba la atención, quién sabe, fijo algún profesor le dijo, tal vez le gusta pelear, no sabemos. Como que pueden ser muchas cosas. Entonces la epistemología se encarga de estudiar la producción del conocimiento científico y como ya habíamos dicho previamente, el conocimiento científico se tiene que derivarse sí o sí de un objeto. Entonces, por ejemplo, yo cómo sé que el agua se congela a los 100 grados. Pues entonces resulta que hay algún científico que un día se puso a analizar eso y se dio cuenta de que los átomos del agua, a partir de cierto grado de temperatura, por la manera en que ellos se comportan, pues se quedan estáticos. Entonces, esa producción de conocimiento es lo que le interesa a la epistemología. Ahora, hay otra rama de la epistemología, hay otra rama como más amplia del conocimiento que se llama la nociología, que se pregunta en general cómo conocemos y se pregunta por toda clase de conocimiento independientemente de si es científico o no. Entonces, la epistemología, a grandes rasgos, ¿qué es? La rama de la filosofía que estudia el cómo conocemos científicamente. Pero entonces resulta que aquí me faltó decir algo súper importante, porque es que la ciencia no es solamente un objeto, sino que además la ciencia tiene un qué, tiene que tener un método. ¿Sí? Tiene una metodología para estudiar lo que estudia, porque entonces es a partir de la metodología que sabemos que estudiamos las cosas objetivamente también, porque tenemos un método para estudiar ese objeto. Entonces la ciencia, a muy grandes rasgos, así súper machetazos enormes, tiene esas dos características principales. Es un conocimiento que se deriva de un objeto y que se obtiene por medio de una determinada metodología. Entonces, metodologías, por ejemplo, cuando le digo a Han, pues tú sabes que lo haga moja porque alguna vez has mojado en la vida. Simple. ¿Eso qué es? Claro. Es una metodología empírica, ¿cierto? A partir de las sensaciones, a partir de la sensibilidad. Ahora, por ejemplo, ¿cómo hacen los matemáticos para sacar el teorema de Pitágoras? Pues entonces resulta que ellos utilizan una metodología llamada, pues a partir de la lógica y a partir de hacer, por ejemplo, no sé, raciocinios, silogismos, cosas por el estilo, ellos aprenden que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cierto? Entonces hay muchas metodologías a la ciencia, hay muchas formas de hacer ciencia y eso es muy chévere, eso es muy bonito porque resulta que eso nos da la posibilidad de hablar de no ciencia, sino de ciencias. Entonces ahí es donde ya podemos por fin empezar a meter el derecho y ya nos podemos empezar a preguntar como que bueno, pero entonces el derecho qué lugar ocupa aquí, cómo es que funciona este cuento. Porque entonces, claro, es natural que ustedes dijeran, pues yo no pensaría que yo vine aquí a estudiar ciencia, ¿sí? Como que cuando uno piensa en derecho, pues uno piensa en normas, uno piensa en reglas, uno piensa en los jueces que están en los juzgados, en los abogados que van, que pelean, que hacen esto, lo otro, que la acción de tutela, y ahora que ya están viendo civil personas, pues de pronto están viendo un poquito más. Entonces, la primera pregunta que se hace, la autora es, bueno, pero como que existe realmente, o bueno, es realmente posible el conocimiento científico del derecho. Pues entonces resulta que aquí ya nos enfrentamos a un problema esencial. Y es que necesitamos qué cosas. ¿Qué les dije que componía la ciencia? Les dije dos cosas. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Un objeto y una metodología. Perfecto. Muchas gracias, Liliana. Exacto. Entonces resulta que si yo quiero decir que hay un conocimiento científico del derecho, pues eso significa que tiene que haber un objeto. ¿Y ese objeto qué implica? Pues que el objeto debería ser el derecho. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, resulta que es muy complicado, porque es que, mientras que, sin embargo, esto a mí me parece que es un poquito falso, porque realmente
no es del todo necesario tener tan delimitado el objeto de estudio para producir conocimiento científico. Y eso es lo que les ha dicho Liliana, como que sí producimos conocimiento científico respecto del derecho porque vemos que existe un objeto del derecho. Definirlo es complicado, incluso imposible, pero eso no implica que no podamos usar metodologías que nos aseguren que el conocimiento que estamos produciendo es verificable o al menos falseable o algún estilo. Entonces, cuando hablamos de si es realmente posible el conocimiento científico del derecho, pues al primer problema al que nos enfrentamos es el tema y el problema definicional del derecho. ¿Cómo definimos el derecho? De un momentico. ¿Cómo definimos el derecho? Es la primera pregunta que surge, porque es que si queremos estudiar algo, pues no tenemos que saber necesariamente qué es la perfección, pues porque al final del día, no, pues eso es lo que vamos a hacer con la ciencia, ¿no? Como preguntarnos como, bueno, ¿esto qué viene siendo? Pero es que si vamos a aplicar una metodología, tenemos que saber a qué la estamos aplicando, ¿sí? Necesitamos saber qué cosas podemos analizar y qué cosas no podemos analizar. Entonces, por ejemplo, ¿a alguien aquí le gusta la astrología o nadie? Así sea por encima. Ustedes digan como, interesante. Pues sí, es interesante. Bueno, gracias, Franier. Pues bueno, a mí me gusta mucho la astrología y yo no pongo en ningún momento en duda que el conocimiento que se puede derivar de la astrología es cero científico, como que en ningún modo puede ser científico, porque realmente no hay forma de medir esas experiencias. Entonces, pues resulta que lo mismo sucede con algunas cosas. Entonces, Kant, aquí les meto un poquito a Kant, que yo sé que Liliana les ha hablado de él. Kant, él hace lo que se llama la crítica a la razón pura. Y en general tiene un periodo crítico. Entonces, ustedes van a ver, todas sus obras se llaman crítica de algo. Y entonces, ¿criticar qué es? Criticar no es decir, uy, eso es una mierda. Uy, qué cosa tan paila. No, criticar no es eso. Eso es, ni qué sé qué es. Criticar en filosofía significa delimitar. Significa conocer los límites. Entonces, lo que hace Kant es decirte, mira, vos no puedes conocer nada referente a Dios, referente a la libertad y referente a la inmortalidad. Porque tu razón no te permite, no te lo permite, está más allá de la razón, es incomprensible para nosotros. Entonces, puede que exista Dios, puede que exista la libertad, puede que exista la inmortalidad, pero nosotros no tenemos forma de adquirir conocimiento referente a eso, porque al final del día nuestra razón no nos los permite, ¿sí? Por una cantidad de argumentos que él expone, a grandes rasgos, esa es la razón. Pero él dice, sin embargo, sí es cierto que yo puedo adquirir conocimiento sobre otros objetos. Por ejemplo, yo puedo decir, esto es plateado, esto está hecho de aluminio. Yo sí puedo decir, por ejemplo, esto es un bafle. Yo puedo decir, esto es un celular. Entonces, todas esas cosas que yo puedo palpar, que yo puedo tocar, que dice Kant. Kant dice, mira, a Dios, a la libertad, a la inmortalidad, no puedes tener ninguna clase de conocimiento sobre ellos, simple y llanamente porque no los puedes experimentar. Vos no puedes simplemente tener esas sensaciones y saber que efectivamente provienen de Dios. Uno no puede tocar a Dios, uno no puede tocar la libertad, uno no puede tocar la inmortalidad. Pero él dice, el aluminio sí lo puedo tocar, el bafle sí lo puedo tocar, el celular sí lo puedo tocar. Entonces él dice, cuando producimos ciencia, en realidad lo que estamos haciendo no es otra cosa que tomar partes de esas experiencias sensoriales y convertirlas en conceptos, desproveyendo de esas experiencias sensoriales el aspecto subjetivo. ¿Eso qué significa? Significa que yo, cuando toco esto, el conocimiento científico que yo voy a producir no es del estilo de, se siente frío, o me gusta, o wow, es agradable. No, yo no produzco conocimiento científico a partir de eso. Yo produzco conocimiento científico cuando observo y digo, no, mira, es que eso es un cilindro, o no, mira, es que el material es duro, o es que el material es resistente. Esa clase de cosas sí me sirven para producir ciencia, porque al final del día, si a mí la prensa me parece bonita o me parece fea, pues realmente es un argumento que netamente subjetivo, tiene que ver netamente con cómo yo lo percibo, pero otras cosas sí pueden ser analizadas de manera científica. Entonces, extrapolar, ¿sí? ¿Me siguen o muy enredado? Sí. ¿Seguros? Digan la verdad, no quiero ser como Liliana. No, sí, bien.
¿No? No, Esto sí, sí. sí, estamos viendo bien. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa y por qué me pego este desvío? Porque entonces resulta que si se fijan, aquí nos podemos preguntar, bueno, ¿y el derecho? ¿Ustedes pueden sentir el derecho? No, ¿Ustedes pueden oler el derecho? tampoco. No. Ninguna de esas cosas. Pero resulta que eso no importa, porque realmente el conocimiento que se puede producir respecto del derecho sí mantiene una cierta sustancia y sí mantiene una cierta conexión científica. Porque entonces aquí, ¿qué dice la autora? La autora dice que dependiendo de la propia concepción del derecho, hay algo que se puede estudiar de él. Entonces el derecho puede ser una norma lógico-formal o un conjunto de textos legales. Y en esos casos, ¿qué pasa? Si es una norma o un conjunto de textos legales, de esto ¿qué se puede hacer? De eso se puede hacer hermenéutica. Ella también dice, por ejemplo, el derecho puede ser una experiencia social o psicológica. ¿Y eso en qué deriva? Eso deriva en que uno puede hacer, por ejemplo, psicología del derecho, sociología del derecho. Resulta que si yo digo como no, es que el derecho es un conjunto de valores ético-jurídicos, o que no sé, es por ejemplo expresión de leyes naturales. Pues entonces yo con esto, ¿qué puedo hacer? Yo con esto puedo hacer filosofía de la moral, filosofía de la ética, puedo hacer filosofía ética. Y con esto yo puedo hacer especialmente ciencia, ¿sí? Primordialmente. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, precisamente cuando yo adopto una postura frente al derecho, yo estoy diciendo qué puedo hacer con el derecho. Entonces, eso implica, porque es que resulta que todas estas cosas, muchachos, son ciencia, excepto obviamente esto. El resto sí es ciencia. La psicología es una especie de ciencia, la sociología es una especie de ciencia, la hermenéutica también es una especie de ciencia, y pues la ciencia, pues es ciencia, simple. Entonces, claro, lo que nos está diciendo la autora es como dependiendo de estas perspectivas que tengamos, pues nos damos cuenta que podemos hacer unos análisis. Entonces ella se devuelve a la prehistoria y les dice, no, es que en la era romana existían las 12 tablas y existían los glosadores, no sé qué, y después llega la modernidad y surgen autoridades escolásticas y aparece el positivismo y el naturalismo, bueno, un poco de cosas. Entonces eso simplemente es importante porque resulta que cuando vamos a analizar esto, saber cuál de estas disciplinas consideramos ciencia va a depender mucho del paradigma. Entonces, ¿qué pasa? Que es que resulta que la epistemología tiene paradigmas. ¿Ustedes saben qué es un paradigma? Con idea. Que puede ser visto desde diferentes ángulos o de diferentes maneras. No exactamente. Eso es más bien paradigmático. ¿Ejemplos? Por ejemplo, el paradigma positivista o el paradigma naturalista. No, ni idea. Listo. Resulta que los paradigmas son básicamente una serie de criterios que son impuestos por factores socioculturales que determinan qué se considera como algo. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, no, es que, ¿en qué paradigma epistemológico te estás parando? Cuando yo te pregunto en qué paradigma ontológico te estás parando, yo te estoy preguntando como cuál es tu cuál es tu serie de criterios, qué es lo que tú consideras que es ciencia. Entonces han habido diferentes paradigmas epistemológicos. Uno de los más importantes es el positivista. Entonces resulta que ustedes se van a dar cuenta más adelante que cuando hablamos de positivismo no solamente es una corriente del derecho, sí, claro, es una de las más importantes, pero el positivismo jurídico no es más que una subcategoría de la gran categoría del positivismo. Entonces, el positivismo, por ejemplo, suele ser entendido como, esto surge especialmente después de bueno, pues en sí, después de las guerras, bueno, un momentico.
El positivismo surge durante la Revolución Industrial porque mientras que se hace el paso hacia la modernidad, los científicos y en general las personas empiezan a decir, pero bueno, o sea, pues yo cómo tengo certeza de lo que estoy sabiendo, ¿sí? Porque al final del día el propósito de la ciencia es brindarnos, y que fíjense que ya me habían dicho en principio, el propósito de la ciencia de alguna u otra manera es develarnos una realidad, es mostrarnos la verdad. Entonces, cuando yo hablo de que hay un paradigma epistemológico, aquí estamos diciendo cuál es esa serie de criterios que tiene que tener una metodología para que sus resultados se consideren como conocimiento científico. ¿Me siguen? Entonces se los voy a escribir. Un paradigma epistemológico no es otra cosa que una serie de criterios que son impuestos por factores socioculturales. Nunca olviden que cualquier imposición, o sea, cualquier contexto, o sea, cualquier conocimiento tiene que ser situado en contexto. Sí, por eso les digo, esto viene en la revolución industrial y esto viene con el paso de la modernidad, porque en la modernidad hay un auge de la razón. Se empieza a creer que la razón es lo mejor que puede existir, es lo único que hace al ser humano, lo único que lo distingue al animal. Entonces, en ese momento, en la plena modernidad, pues, ¿qué te dicen? Te dicen, esos análisis científicos que se hacían a partir de Dios o desde una perspectiva teísta no nos estaban mostrando la realidad, no nos estaban mostrando la verdad. Entonces ahí surge, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria, porque la industria ha sido la que más ha llevado el paradigma positivista adelante. Por eso sucede que cuando se empiezan a caer las monarquías y cuando empiezan como a flaquear los imperios, los pocos imperios que logran mantenerse, como por ejemplo el del Reino Unido, cambiaron por completo su narrativa, porque su narrativa dejó de ser una de es que la reina es Dios en la tierra, es enviada de Dios, a ser como mucho más racional y a decirte es que te sale mejor quedarte aquí con el imperio, ¿sí? Porque se dieron cuenta de que la razón permite tener resultados más palpables, resultados más seguros. A partir de la razón, a partir de los procedimientos racionales, podemos predecir muchas de las cosas, que es también una característica de la ciencia. La ciencia suele tener la capacidad de emitir leyes que sean predictivas. Y ahí es donde uno empieza a ver como unas ciertas relaciones extrañas con el derecho, porque entonces, pues en principio, el derecho también tiene esa finalidad predictiva, esa finalidad prescriptiva. Entonces, un paradigma epistemológico, ¿qué es? Una serie de criterios que son impuestos por factores socioculturales que determinan qué conocimiento es considerado científico. ¿Me siguen? Sí. Listo. Entonces, el positivismo surge porque se considera que hay que dejar atrás todo lo que no nos permita tener un conocimiento que nos permita predecir. Entonces, por eso, la metodología más importante del paradigma epistemológico es una relación como empirista, ¿sí? Como que toman datos, toman hechos, y a partir de esos hechos extrapolan y formulan leyes universales. Eso tiene un nombre, se llama inducción. Entonces, por ejemplo, ese procedimiento inductivo es un procedimiento lógico. Hay otros procedimientos como, por ejemplo, la deducción. Entonces, Juliana, ¿tú en qué piensas cuando alguien te dice, yo deduzco esto? Qué es deducir? Pues que está analizando y está poniéndose en contexto con algún escenario, con algún área, con algún tema, y a partir de lo que él ve, de lo que observa, de lo que tiene, puede dar un resultado acertado o puede que se equivoque, pero está induciendo en base a lo que él ve o tiene. Deduciendo. Muy bien, perfecto. Ahí tienes una gran idea. Vamos a pulirlo un poco más. Entonces resulta que la deducción funciona de manera siguiente. Yo tengo una ley universal, ¿sí? Yo digo, todos los martes llueve. Tengo una ley universal, ¿sí? Como que es un hecho, ¿sí? Y resulta que hoy es martes. Por tanto, ¿qué pasa? Si yo dije que todos los martes llueve, hoy es martes, ¿qué pasa? Pues llueve. Hoy, hoy llovió. Ahora les pregunto, ¿hoy llovió? No. No, entonces, ¿Ves? Sí, sí, no llovió. no sé. Sí. Ah, bueno, pues bueno, entonces esto es verdadero. Pero entonces, ¿qué pasa, muchachos? Es que entonces resulta que
hay dos tipos de racionalidades y hay dos tipos de lógicas. Hay una lógica formal y hay una lógica material. Si yo analizo esto de manera formal, este raciocinio es verdadero. Si yo te dije, todos los martes llueve, hoy es martes, pues significa que hoy llovió, entonces hoy tiene que llover. Entonces eso, lógicamente, hablando formalmente en lógica, es un raciocinio bien construido. Ahora, cuando yo analizo a partir de una lógica material, ese no es un nombre exacto, pero pues se los digo, resulta que si hoy no llovió, vamos a decir que hoy no llovió, pues entonces, ¿esto qué es? Falso. Entonces, el derecho retoma algunos de sus mecanismos, pero la deducción consiste en eso. El problema es que a partir de esto no se puede construir ciencia, porque nos faltaría esto. ¿Yo cómo sé que todos los martes llueve? O por ejemplo, ahora pongamos un ejemplo de verdad. 1. Todos los gatos tienen 4 patas. Hermes es mi perro, tiene 4 patas. Hermes es un gato. Pero yo les acabo de decir que Hermes es un perro, ¿sí o no? Entonces significa que este raciocinio es ¿qué? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, es falso. Entonces resulta que, si ustedes se ponen a ver, si yo reemplazo gatos, o sea, como que si ustedes buscan gato, buscamos la definición de gato. Definición de gato. Dicen que gato, ¿qué es? Gato es un mamífero felino de tamaño generalmente pequeño, cuerpo flexible, cabeza redonda, patas cortas, cola larga, pelo espeso y suave, largos bigotes y uñas retráctiles. Es carnívoro y tiene gran agilidad, buen olfato, buen oído y excelente visión nocturna. Existen muchas especies diferentes. Pues entonces resulta que esta definición yo tendría que pasar un checklist. Entonces, por ejemplo, Hermes es un mamífero, pero él no es un felino. Entonces significa que Hermes no es un gato. ¿Cierto? Así funciona en parte la ciencia, porque entonces cuando descubren una nueva especie, tienen que reconocer esas categorías y ver si se cumplen. Entonces se pueden dar cuenta de si es o si no es. Pero entonces resulta que cómo funciona la ciencia en muchos casos. La ciencia te dice, 1, existen tantos ejemplares de animales, mamíferos, felinos, con todas esas características. Y entonces, yo te digo, como existen tantos que se parecen, pues entonces eso significa que los gatos son animales, mamíferos, felinos, que tienen todas esas características. Eso es una inducción, porque yo estoy partiendo de los elementos de casos concretos, de casos particulares, y estoy construyendo una ley universal. La deducción hace todo lo contrario. La deducción parte de la ley universal, la aplica a un caso concreto y concluye a partir de ello. ¿Sí entienden la diferencia? Sí, Sí. muy bien. Entonces resulta que el modelo epistemológico que triunfa en esta época, es decir, en la época del positivismo, consiste en lo siguiente: observación de la realidad sensible, de los fenómenos naturales y de los hechos brutos, generalización de las características comunes a los hechos mediante el método inductivo con la finalidad de descubrir las leyes generales del acontecer y verificación o comprobación empírica. Todo ello a su vez tiene como base una concepción meramente descriptivista y objetivista de la realidad. Entonces, eso se lo leí directamente en la lectura. El paradigma epistemológico positivista se caracteriza por eso. Tiene un método que es el inductivo, se encarga que está acompañado de observación, de la realidad sensible, de hechos brutos, de la generalización. Está acompañado de qué más? Está acompañado, por ejemplo, de el descubrimiento de leyes universales, que tienen la capacidad de ¿qué? De predecir. Y finalmente, tiene realmente un objetivo de descripción y de nada más y nada menos que objetivación. Entonces te dice, la ciencia estudia objetos y los describe. Y en ese proceso de descripción y de
objetivización está en la capacidad de producir leyes universales que nada más y nada menos predica diferentes tipos de hechos. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Exacto. Entonces, este positivismo, ¿en qué consiste? Te dice, a mí solo me interesa lo observable. Si yo no lo puedo ver, no me interesa. Ahí sí, como dicen por ahí, ver para creer. Y literalmente ver para creer, porque te están diciendo, tú no puedes creer este dato científico si no lo puedes ver, si no lo puedes observar. Y recuerden que la observación no solamente consiste en literalmente ver el derecho caminando por ahí, o sea, no es como que uno pueda ver a las normas caminando, pero sí es cierto que uno puede ver al fenómeno del derecho funcionando. Entonces, cuando uno ve cosas como, por ejemplo, los juzgados, cuando uno ve los códigos, cuando uno ve todas estas cosas, uno se da cuenta de que hay muchas formas de estudiar el derecho, porque inevitablemente el conjunto de valores ético-jurídicos tienen alguna incidencia en la realidad. El hecho de que el derecho es una experiencia social o psicológica, que te manden a la cárcel, que existe un derecho que te constriña, que te diga qué hacer, es una experiencia social y psicológica. Pero también hay normas, también hay conjuntos de textos legales que te permiten analizarlos y que están ahí para que sean analizados. Y todo eso es ¿qué? Todo eso es observable. ¿Sí? Porque al final del día yo puedo observar, yo puedo leer, yo puedo interpretar los textos, yo puedo ver cómo se comporta la gente conforme a las normas, yo puedo ver cómo afectan las leyes naturales al mundo, yo puedo ver cómo influyen o cómo se transforman esos conjuntos de valores ético-jurídicos, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? Más bien es como una representación. ¿En qué sentido? Pues lo que tú dices, de que uno no puede ver una norma por ahí caminando, no puede ver la dignidad por ahí caminando, pero sí hay actos y situaciones o herramientas que hacen que se pueda interpretar o se pueda representar, ya que no son pues visibles y tangibles. Oh, listo, perfecto, estupendo, exacto, sí, me dice perfecto. Esa es la idea, que estemos en la capacidad de reconocer que hay ciertos efectos al fenómeno del derecho, entre ellos las representaciones que creamos de él. Muy bien. Entonces, pasando a otro paradigma epistemológico, está el paradigma historicista. Este paradigma viene desde Ponsavigny, y ese paradigma que nos dice, ese paradigma nos dice que es fundamental que el derecho tiene que estar en la capacidad de destacar, se le tiene que reconocer que el derecho se mueve en una historia, en un contexto y que el derecho cambia. Entonces, mientras que en el paradigma epistemológico positivista había un énfasis enorme en las normas, porque era lo que podíamos observar de las normas, ¿sí? O sea, como que era lo que podíamos observar del derecho. El derecho existía en tanto había normas que lo acompañaran, porque eso era lo más palpable. Si la norma no estaba escrita, no existía, según los positivistas. Mientras que en la escuela histórica del derecho te dicen como no, mira, lo más importante que hay que ver del derecho es que sucede una realidad histórica, es evolutivo y además es variable. Y esa variabilidad es lo que se puede analizar. Ellos aplican un método que se llama método sociohistórico comparativo. Entonces, sí ven que mientras que los positivistas usaban un método inductivo para sacar conclusiones, para producir conocimiento científico, los de la escuela histórica dijeron, no, pues realmente yo no sé esas cosas, pero yo sí sé que el derecho es una realidad. Y en ese sentido es una realidad que se ha transformado junto con los pueblos, junto con la historia y que también es producto de la misma historia. Entonces, su evolución social, su origen y todas esas cosas es lo que más me interesa a mí cuando yo voy a conocer el derecho. ¿Les queda claro? Sí, no, más o Sí. menos. Listo. Y dentro de ese mismo paradigma positivista que está aquí anteriormente, vamos a encontrar la escuela de Kelsen y la escuela de Hofstede.
Entonces, dentro de ella van a encontrar a Kelsen y Austin. Liliana ama mucho a Kelsen. Precisamente porque Kelsen fue el exponente del positivismo más... El exponente más grande del positivismo. En tanto, él saca un libro que se llama Teoría Pura del Derecho, en la cual él dice, mira, él dice prácticamente lo mismo que Kant. Él dice, mira, yo, si el derecho es justo o no es justo, la verdad, poco me importa. El derecho para mí no es más que un conjunto de normas, no es más que un conjunto de proposiciones lógico-formales, y en ese sentido su contenido y su categorización en términos éticos no me interesa. A mí solo me interesa revisar si el derecho como sistema es coherente, si las proposiciones que hacen parte de su sistema, es decir, las normas, son coherentes entre ellas. Entonces a mí me importa verificar que si en la Constitución dicen que la esclavitud está prohibida, no exista una ley que permita la esclavitud, porque dentro de sus contenidos no debería existir algo del estilo, porque eso sería producir ¿qué? Una incoherencia. Entonces, en contra de este, existe, por ejemplo, el paradigma naturalista. Entonces, este paradigma naturalista se preocupa principalmente por intentar aplicar a, y fíjense, es muy importante que sepan esto. Tiene el paradigma naturalista y está el paradigma ius naturalista. Son dos cosas muy diferentes. Porque el paradigma naturalista que pretendía aplicar la metodología de las ciencias naturales al derecho. Mientras que el paradigma bionaturalista quería aplicar una metodología que podríamos llamar filosófica. ¿Sí? Esto tiene otro nombre, se ve un poquito en Kant, se llama un poquito una metodología trascendental. Pero eso, pues esa palabra tiene muchas implicaciones y pues creo que no es mi lugar como entrar en eso porque es como un poquito complejo. Pero entonces, esa escuela naturalista, ese paradigma naturalista les dice como no, apliquemos la metodología de las ciencias naturales al derecho. Obviamente, spoiler, sale mal. Y produce lo que se llama como el dogmatismo científico, el cientificismo, que es precisamente creer que no existe nada mejor que la ciencia y que la ciencia es lo único que puede salvarnos, lo cual es perfectamente falso. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Entonces, poco a poco, existe una preocupación por ir integrando poco a poco diferentes elementos a estas metodologías. Entonces, la lectura hace mucha referencia como a a los que han aplicado, como a los que añadieron cosas al paradigma del naturalismo. Entonces, por ejemplo, no sé, muestra mucho las críticas de, por ejemplo, la filosofía historicista, diciendo como, pues cuando aplicas una metodología sin contexto, cuando haces análisis intentando sacar conclusiones generales y universales respecto del derecho, pues no te estás dando cuenta de que el derecho surge en sociedad y entonces el derecho de Estados Unidos no va a ser el mismo derecho de Colombia, y lo cual es perfectamente cierto. Existen otras críticas, como por ejemplo la filosofía neocantiana, que piensan que realmente hay ciertos elementos respecto a los cuales no se puede estudiar. Bueno, hay muchas cosas así del estilo, muchas críticas se hacen por ahí. Es importante, por ejemplo, el tema de la escuela formalista. Entonces, aquí yo quiero que ustedes analicen algo muy importante, muchachos, y es esta dicotomía que existe entre materia y formalidad, o entre sustancia y forma. Entonces, ¿alguna vez ustedes han dicho, no, es que lo que decís está bien, pero la forma en que me lo decís es que está mal? Sí, obvio. Claro. Entonces, en nuestra cabeza está implícito esta idea de que podemos distinguir la sustancia de la forma. Entonces, si a mí me meten un regaño y a mí me dicen, ve, mira, 70 hijo de puta, vos sos un desgraciado, sos lo peor que ha pasado a la humanidad, porque no fuiste capaz de lavar un plato, pues yo obviamente no me voy a tomar la sustancia, sino que me voy a pegar de la forma, ¿sí? Mientras a mí me dicen, ve, haceme el favor, porfa, como que lava ese plato, es maluco tener que estar produciendo todo el tiempo, pero pues mira, no pasa nada, como que entiendo que hayas estado ocupado, pero pues bueno, eso, como que sí creo que es importante que, eh, pues no sé, que lo hagas.
La forma es muy diferente. La sustancia es la misma, ¿sí? Es lo mismo, como que yo quiero que vos des el plato, pero el envoltorio en el que te entrego ese regalito es muy diferente. Entonces, precisamente, resulta que ahí surge, de esa misma idea, surgen las diferencias, por ejemplo, entre cuando hablamos de derecho sustantivo y derecho procesal, ¿sí? Porque mientras que el primero, que es el que ustedes están viendo ahora en civil personas, y yo creo que ustedes ya vieron esta distinción, es cuando se predica como de la sustancia, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el derecho a la propiedad, yo tengo el derecho a la libertad, yo tengo el derecho a la locomoción. Mientras que el derecho procesal no es otra cosa que una serie de reglas, y ese derecho formal no es otra cosa que el derecho que te indica cómo se crean los derechos. Entonces, dentro de los sistemas, ¿qué hay? Dentro de los sistemas está el sistema, ¿sí? Que es toda esa bolita, y dentro del sistema hay ciertas normas para que el sistema funcione. Y si no se respetan esas normas, pues entonces el sistema deja de funcionar. ¿Entienden esa diferencia? Eso es muy importante. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Sí. Listo. Pues entonces eso mismo pasa. Entonces hay una escuela llamada la escuela formal que se encarga de analizar los aspectos más formales del derecho. ¿Y qué aspectos pueden ser formales del derecho? Pues por ejemplo, la producción normativa, cómo se hacen las normas, cosas muy formales, sí, o sea, cosas del procedimiento, cosas del funcionamiento. Mientras que hay escuelas como, por ejemplo, la Jus Naturalista, que tiene un enfoque mucho más sustancial, se encargan más bien por qué es lo que hay, cuál es el contenido de esas prescripciones, cuál es el contenido de esas normas. Entonces, poco a poco van existiendo estas diferentes perspectivas frente al derecho. Entonces, ¿qué sigue diciendo la lectura? Pues está diciendo como que actualmente existe un problema metodológico en el cual no es como que impere un cierto paradigma epistemológico y metodológico. Entonces, existen muchos tipos de formas de hacer y muchos tipos de formas de producir conocimiento respecto del derecho. Entonces, por ejemplo, puede haber un conocimiento que no es jurídico, como por ejemplo el sociológico, el histórico, el psicológico, el antropológico, el económico, etcétera. Pero existen entonces muchas ciencias sobre el derecho, y era lo que les decía antes. Existe la sociología del derecho, la antropología y la etnografía jurídica, la psicología jurídica, la informática jurídica, la lógica jurídica, el análisis económico del derecho, hay un montón de cosas. Pero entonces resulta que poco a poco nos va diciendo como que listo, esas son ciencias sobre el derecho, ¿sí? Esas son ciencias que se encargan de estudiar formas en que el fenómeno del derecho se aplica a esas ciencias. Entonces, por ejemplo, las personas que producen eso, pues también son abogados, ¿no? Pues porque como que hay interdisciplinaridad. Pero lo que sí es cierto es que lo que más van a hacer es que, por ejemplo, si yo voy a hacer sociología del derecho, pues yo voy a aplicar métodos sociológicos, ¿sí? Entonces resulta que esta pregunta por el conocimiento científico respecto al derecho, pues todavía queda muy latente, porque entonces nos damos cuenta de que no es como que estemos estudiando el derecho propiamente, sino que estamos estudiando los efectos del derecho. ¿Me siguen? Sí. ¿Les ha servido? ¿Les ha quedado más claro o no? Sí, por ahora todo lo tengo súper claro. Listo. Pero pues, pues como que han resuelto dudas, tienen dudas específicas, hay cosas que pues que les haya dicho Liliana que no hayan entendido, cosas por el estilo. Pues relacionado con el tema, ¿no? Pues con lo que he explicado. Sí, pues la verdad, como te digo, ya lo tengo todo más claro porque antes no entendía casi nada. Ok, listo. Entonces la autora sigue adelante y nos dice como que listo. Ahora vamos a ver esta ciencia del derecho, cómo funciona hoy en día y cómo es ese conocimiento que se produce efectivamente del derecho. Entonces te dice, mira, realmente hay 4 vertientes y hay 4 ramas de la ciencia del derecho actualmente. Tenemos dogmática jurídica, teoría general del derecho, derecho comparado y teoría de la legislación. Entonces, bueno, esto es súper denso, está súper lleno de cosas específicas. Yo tengo un resumen de esto, como aquí está, esta tablita. Esto
se las voy a mostrar, yo se las comparto. Entonces tenemos esos diferentes componentes de la ciencia del derecho. Entonces nos dice, cuando vamos a la dogmática jurídica es la teorización jurídica que se centra sobre un sistema jurídico concreto y en lo referente al contenido material de las normas. Es una disciplina científica porque utiliza un método de análisis exegético y de la interpretación dogmática. Es el deber ser formal. Entonces, la dogmática jurídica resulta, muchachos, que se preocupa por analizar un sistema jurídico concreto y revisar si el deber ser efectivamente está haciendo. ¿Ustedes qué entienden por eso? Cuando les digo esa frase tan rara, el deber ser está haciendo. ¿Ni idea? ¿Podría repetir? Es que se me trabó, por favor. Cuando yo les digo que la dogmática jurídica es esa rama de la ciencia del derecho que se preocupa por analizar un sistema jurídico en concreto y asegurarse que el deber ser efectivamente esté siendo. Pues que se esté cumpliendo con lo que dice, como el propósito. Exacto. Entonces resulta que ahí está esa distinción entre el ser y el deber ser. Entonces resulta que los jueces están aplicando las normas de una determinada manera. Las están interpretando y les están tomando a su manera, las están aplicando como ellos quieren, como ellos creen que es lo más adecuado. Y entonces la dogmática jurídica les dice y se pregunta, bueno, ¿realmente estás cumpliendo con lo que se debe cumplir? O sea, te estás asegurando, por ejemplo, que cuando aplicas el Código Sustantivo del Trabajo, estás teniendo en cuenta las garantías de los trabajadores. Esa clase de preguntas es la que se hace la dogmática jurídica. Entonces te dice, analiza, por ejemplo, muchas veces sentencias judiciales, o analiza nuevas leyes, o analiza, por ejemplo, intenta sacar cuál es ese sistema que está dentro del derecho concretamente. Entonces, cuando ustedes leen tratadistas, cuando ustedes les dicen, lean a Ginestrosa, cuando ustedes les dicen, no, es que compres el libro de la doctora Conde, lo que la doctora Conde está haciendo es que dogmática jurídica, porque está analizando un sistema jurídico concreto. Les está diciendo, en el sistema colombiano, estas son las características de las personas. Y el deber ser de eso es esto y esto y esto. ¿Está haciendo? Sí, no, tal vez, más o menos. Esa es la dogmática jurídica. La dogmática jurídica tiene diferentes funciones. Una función descriptiva, interpretativa, prescriptiva, sistemática y crítica. Entonces, eso todo se los mando, entonces no se preocupen. Pero a grandes rasgos, ¿qué significa eso? Cuando decimos de que tiene una función descriptiva, decimos que tiene que hacer, tiene que describir, tiene que tomar esos textos y esos textos jurídicos, obviamente, y analizarlos. Una vez los analiza, los interpreta y se encarga de decirte cómo es que uno debe analizar, cómo es que uno debe aplicar esos textos jurídicos. Después te dicen como es que realmente lo que te diga la dogmática jurídica no tiene un poder vinculante. Lo que diga la doctora Conde no es, no es palabra de Dios, lo que diga la doctora Conde no es lo que se aplica en los tribunales. Sin embargo, sí es una fuente del derecho. Y muchas veces sucede que si ustedes leen sentencias de la Corte Constitucional o en general cualquier tipo de sentencia, ustedes van a encontrar que muchas veces se hacen referencias a autores, porque los autores, si bien no tienen la fuerza de ley, sí tienen injerencia porque han brindado esos criterios interpretativos de la ley y de las normas. Y finalmente, bueno, de segundo, dice que hay una función de sistematización y ordenación porque se encarga de construir los conceptos jurídicos más grandes y más importantes de ese ordenamiento jurídico. Y finalmente, tiene una función de crítica a la práctica judicial porque se encarga de analizar la forma en que los jueces aplican las normas y darse cuenta de si efectivamente así es como se debería aplicar. ¿Me entendieron la dogmática jurídica? ¿No? Sí. Sí, Okay. La segunda rama de la ciencia del derecho que tenemos es la teoría general del derecho. Y resulta que la teoría general del derecho se preocupa por encontrar cuáles son esas pautas que todos los ordenamientos jurídicos tienen. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, casi todos los ordenamientos jurídicos
tienen sí o sí alguna figura similar a la prescripción o a la caducidad. ¿La prescripción qué es? La prescripción es cuando vas a perder un derecho por el pasar del tiempo. La caducidad es cuando vas a perder una acción por el pasar del tiempo. Entonces, digamos, la prescripción es cuando yo tengo una casa, pasan 10 años, alguien la ha estado ocupando, se ha hecho pasar como el dueño y nadie ha dicho que no es el dueño, no he tenido ninguna pelea con él, yo no he solicitado que me vuelva en la casa. Entonces, esa persona puede ir a un juez y le puede decir, señor juez, me gustaría prescribir esta casa porque es mía después de tanto tiempo. En ese caso, la prescripción, por ejemplo, es un modo de adquirir un dominio, es una forma en la que yo puedo adquirir el dominio sobre un determinado bien. Esa prescripción aparece en prácticamente, o pues esto lo digo yo creyendo, aparece en todos los ordenamientos jurídicos que existen, en todos. En todos. Entonces, la teoría general del derecho lo que busca encontrar son esas pautas que se parecen, es encontrar, es hacer un análisis lógico-formal de los conceptos fundamentales del derecho. Busca encontrar cuáles son esos conceptos universales, formales, necesarios para la construcción de derecho. Entonces, sobre esta hay dos tipos. Se puede hacer teoría general de la norma o teoría general del ordenamiento. Teoría general de la norma, teoría general del ordenamiento. ¿En qué se diferencian? Pues que la norma es como eso que lleva una prescripción, es eso que lleva una orden, mientras que el ordenamiento no es otra cosa que ese gran cúmulo o como ese gran cuadradito, por así decirlo, o sistema en el cual están las normas. Entonces, hay una rama de la ciencia del derecho que se preocupa por saber cómo se formulan las normas y cuáles son esos conceptos universales a las normas. Y hay otra que se encarga de la teoría general de los ordenamientos, que se pregunta cómo funcionan y cómo existen, cuáles son esos conceptos generales a todos los ordenamientos. ¿Me entienden? Sí, sí. El derecho comparado, por su parte, pues no es otra cosa que realizar análisis comparativos entre sistemas jurídicos considerados en su totalidad o diferentes sectores normativos. Entonces, por ejemplo, eso es cuando ustedes lleguen a laboral, ustedes van a ver, por ejemplo, la legislación en licencia de paternidad. Entonces, por ejemplo, en Colombia, no sé cuánto es, sino que son como 7 semanas, 6 semanas, creo. No sé, en Ecuador pueden ser que 12 semanas, en Bolivia son 18 semanas, en Panamá son 20 semanas, y así. Entonces, el derecho comparado se encarga de analizar esas cosas, en qué se parecen, ¿sí? Como que, en qué se parecen, en qué se diferencian y por qué. ¿Qué es lo que hace que en Colombia la licencia de paternidad dure tan poquito y en otros lados dure más? Un momentico. Ese es el derecho comparado a grandes rasgos. Generalmente tiene como función ayudar a la hora interpretativa y pues entender como por qué es que las normas son como son, entendiendo como enmarcándolas en un concepto y como en un área territorial. ¿Me entienden? Sí. Sí. Muy bien. Es muy fácil. Y al final, lo último que tenemos es la teoría de la legislación, que es esa rama que se pregunta cómo son los procesos legislativos. ¿Y los procesos legislativos qué son, muchachos? ¿Qué hace la rama legislativa del poder? Crea leyes. Muy bien, crea leyes, perfecto. Eso es lo más importante, crea leyes. Entonces, esta rama del derecho, ¿qué hace? Esta rama del derecho busca formular criterios para la producción de leyes. Entonces, criterios como de qué hace que una ley sea más efectiva que la otra, qué hace que una ley sea más justa que la otra, qué hace que una ley funcione mejor que la otra, cosas así por el estilo. Entonces, todas esas cosas son supremamente importantes porque permiten producir leyes que sean más útiles, porque al final del día el derecho también es una cuestión de leyes. Eso es todo lo referente como a las ramas de la ciencia del derecho y es como lo más importante. Obviamente existen otras, como por ejemplo, aquí es donde hace la segunda parte, que te dice, esa es la ciencia del derecho. ¿Sí? Entonces,
el conocimiento que se produce en esas áreas es científico. ¿Por qué? Porque es objetivo, porque tiene una metodología específica. Sin embargo, existen otras narrativas, otras producciones del derecho, que son las filosofías del derecho, que tienen que ver con la epistemología jurídica, ontología del derecho, no me digo mi profesor Topo. La ontología del derecho, vamos a explicar cada uno. Se me va a cómo se aplica. La ontología del derecho está la axiología jurídica o teoría de la justicia. Y pues por último, la sociología del derecho. Que pues bueno, eso ya no es filosofía propiamente, es otro tipo de, pues, de narrativa, por así decirlo. Entonces tenemos estas tres como ramas de la filosofía del derecho esencialmente. Entonces, la epistemología del derecho, como ya les había contado, se pregunta así a grandes rasgos cómo se produce el conocimiento científico del derecho. La ontología del derecho se pregunta pues, la ontología es esa rama de la filosofía que se pregunta qué hay. Así, en el sentido más amplio posible. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo sabemos qué hay? ¿Cómo sabemos qué es? Entonces, en la ontología del derecho nos preguntamos qué es el derecho. ¿Cómo es el derecho? La ontología también se pregunta cosas como, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza del derecho? ¿Cómo existe el derecho? ¿Existe el derecho? Esas son las preguntas como que se hace la ontología del derecho. Y la axiología jurídica, la teoría de la justicia, es la que estudia los aspectos morales y éticos del derecho. Entonces se hace preguntas como ¿cuáles? ¿Qué es lo justo en derecho? ¿Por qué es eso justo? ¿Qué valores se tienen en cuenta? ¿Qué valores componen el ordenamiento jurídico? Entonces la filosofía del derecho se hace toda esta clase de preguntas y se preocupa más que todo por lo que se produce aquí. No es conocimiento filosófico, no es conocimiento científico, sino conocimiento filosófico. Recuerden que si bien la filosofía es la madre de todas las ciencias, la filosofía no es ciencia. La filosofía lo que más hace es producir conceptos, ¿sí? La ciencia también produce conceptos, pero no en la medida y ni tampoco en la forma en la que lo hace la filosofía. ¿Les queda claro? ¿Sí? Y por último, hablamos de lo que tiene que ver con la sociología del derecho. Les pregunto, ¿Liliana ahondó mucho en esto? ¿La sociología del derecho? ¿O no? Yo creo que no. ¿No? Mm. Creo que no. Bueno, creo que es muy importante, la verdad, y no creo que ella se fije mucho en eso. Entonces, pues, para no extenderme tanto, los dejo aquí, ¿les parece? Vale. Les pregunto, ¿les quedó más claro? ¿Entendieron más las cosas? ¿Les sirvió? Díganme, o sea, sean honestos conmigo. Uy, Sí, 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 obvio. no, Sí. muchísimas gracias.
Perfecto. Bueno, me alegra haberles sido útil. Ya saben, nos vemos todos los martes hasta ahora. Les voy a mandar por el chat ese cuadrito que les hice de la ciencia del derecho, que yo creo que es bastante útil. Esto quedó grabado, entonces pues, lo pueden revisar cuando quieran. Y pues muchachos, lo que les dije desde un principio, yo estoy aquí para acompañarlos y para construir conocimiento con ustedes. Entonces, ustedes tienen dudas, sugerencias, preguntas, inquietudes, como que no